Hermanos, qué bueno que usted está acá y está siguiendo esta transmisión que estamos haciendo llegar hasta usted a través de este canal de YouTube de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Florida. ¿Ya? Un gusto de saludarles, verles y encontrarnos. Estoy desde acá. Usted ve, aquí está nuestro logo como iglesia. Si usted es primera vez que nos acompaña, estamos todos los domingos en horario de las 11 de la mañana para celebrar este tiempo de compartir, este tiempo de estar juntos, de alentarnos y de animarnos, porque somos esa iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la iglesia de la Florida, donde vivimos y compartimos a Cristo para nueva vida, para nueva vida. Hermano, compartamos entonces un momento de reflexión. Son pasado el mediodía, estamos en un buen tiempo, una buena hora, y quiero invitarles a leer en el libro de los Hechos. Hechos, por favor, abra ahí su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos 2, 22, abra allí su Biblia, y aquí va para que aparezca entonces el texto, y aquí entonces allí podamos compartir lo que aparece en Hechos 2:22. Es la primera vez, hermanos, la primera vez, y quiero enfatizar eso, la primera vez que Pedro, el apóstol, se pone en pie y habla con una autoridad, habla con una seguridad, una certeza y una convicción nunca antes vista en la persona de este hombre, ex pescador, y que se levanta ante una multitud, no solamente de sus compañeros que estaban allí, sino que una multitud de extranjeros que rodeaban y que llenaban la ciudad de Jerusalén en aquella época, porque se estaba celebrando en Jerusalén, en Israel, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la gratitud a Dios por brindar cosechas después de la siembra. Había entonces un gran gozo. Y estaban reunidos en ese lugar, y dice Hechos capítulo 2, que mientras estaban todos juntos, vino del cielo y se escuchó un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa, dice el verso 2. Se le aparecieron las lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre todos los discípulos, sobre todos los que estaban reunidos allí en este mismo lugar. Fueron llenos del Espíritu Santo y además comenzaron a hablar en diferentes idiomas o lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Cuando se oyó este ruido, la gente se agolpó y preguntó seguramente de dónde viene este gran ruido que estamos escuchando, y llegan a este lugar, se asoman por la puerta, por las ventanas, por donde era posible ingresar, y ve una multitud o una gran cantidad de discípulos, los mismos discípulos que nosotros conocemos en la Biblia, y todos estaban alabando, glorificando y hablando de las maravillas de Dios, y no lo hacían en su lengua natal, sino que lo hacían uno de una lengua, otro en otra lengua, en otras palabras, en los idiomas de aquellos extranjeros que habían viajado desde el exterior y habían llegado a la ciudad de Jerusalén. Era un día de mucha convulsión, de mucha gente en las calles, y cuando se asoman, por ejemplo, dice el versículo 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Cómo es que ellos hablan nuestro idioma? De verdad que era algo para grabarlo. No tenían celular, pero además que si lo hubiesen tenido, todos con sus celulares encendidos, porque cuando pasa algo nos falta quien está ya grabando para captar esas imágenes e inmortalizarlas. Realmente era algo que les sorprendía. Sorprendente, jamás antes visto. La pregunta es cómo es que está sucediendo, cómo los oímos hablar en nuestro idioma. No es necesario un intérprete. Mientras ocurre eso, hermanos, como les decía al principio, por vez primera, se levanta el apóstol Pedro, este mismo hombre que
días anteriormente, días o semanas anteriormente, había estado ocultándose en la negativa de que no conocía a este hombre cuando le reconocían como uno de ellos que andaban con él. Este mismo hombre es el que camina en la playa junto a Jesús y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Es ese mismo que se levanta en el versículo 22, ya viene hablando, y él menciona en el versículo 22 de Hechos 2. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Verso 23, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, dice, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, a pesar de eso, no obstante, Dios, ¿qué hace Dios? Lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, aunque ellos lo mataron, lo crucificaron en una cruz. Está hablando Pedro con una autoridad jamás antes vista, y si seguimos más adelante en el verso 32, en el mismo capítulo 2 de Hechos, dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado, dice, por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y también oyen. Sigue con esa autoridad que viene de ese Espíritu que ha venido a llenar ese lugar y todos los que estaban presentes, para terminar en el versículo 36, el cual dice: por tanto, luego de todo lo que ha venido exponiendo, por tanto, sépalo bien todo Israel. Y podríamos decir, sépalo bien todo el mundo y todos los que oyen esta transmisión, este mensaje, sépanlo bien, ténganlo en cuenta, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él es el Señor, Él es el ungido, y si es ungido, es el Rey prometido, es el Rey de toda la tierra, es el Rey del universo. Estimados hermanos, esto era para grabarlo verdaderamente, y haber escrito un titular, digo yo, en los diarios al próximo día. Verso 37, cuando oyeron esto, todos esos extranjeros, toda esa multitud que se agolpó a la puerta, a la entrada, en las ventanas, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué preguntaron? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Estimados hermanos, quiero compartir hoy día esta reflexión partiendo de la lectura que acabamos de hacer. Su vida lo hace posible, hermano, su vida lo hace posible. Y es por eso que para ello quiero pensar en poder compartir con ustedes y posicionarme, a ver si lo logramos, en donde quedamos la vez anterior. Y estuvimos trabajando y tratando justamente un tema, y que a continuación les quiero llevar a que podamos pensar en este pasaje, o bajo este título, el cual le he colocado: su vida, hermanos, su vida lo hace posible. La vida de Jesús, la resurrección de Jesús hizo y hace posible todo lo que uno ve, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Su vida hizo posible que Pedro se levantara y predicara a todos. La vida de Jesús, la nueva vida de Jesús, hace posible que este hombre sea un hombre transformado, sea un hombre cambiado. La vida de Jesús, es su resurrección, hizo posible que 3,000 personas escucharan el mensaje que Pedro acababa de predicar, y que se convirtieron y se bautizaron ese mismo día. Su vida, hermanos, lo hace posible, la vida de Jesús. Su vida hizo posible que estos discípulos estuviesen dispuestos, hermanos, a sufrir persecución por el nombre de Jesús. Dispuestos a sufrir, si hay que sufrir,
hay que asumirlo, y un caso de esto es el caso de Esteban, porque su vida lo hace posible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es perfectamente posible. Su vida hizo posible que un etíope estuviese interesado, hermanos, por saber de quién se refería el pasaje que él leía mientras venía de vuelta de Jerusalén. ¿Lo recuerda? La vida de Jesús hizo posible que un etíope, que un extranjero, que un funcionario estuviese interesado en saber de quién se hablaba el pasaje, y finalmente él termina siendo bautizado porque cree en Jesús. La vida de Jesús, hermanos, hace posible que un perseguidor de los cristianos que se dirigía a Damasco para apresar a los cristianos, finalmente él se rindiera a los pies del Señor para convertirse en un pregonero, en un misionero a los gentiles. La vida de Jesús, la resurrección de Jesús lo hace posible, una transformación y un cambio. Hermanos, la vida de Jesús hizo posible y hace posible que un centurión, un Cornelio, tuviese en su misma casa y recibiese en su misma casa a este Pedro para poder escuchar lo que él tenía que decir. Y luego que Pedro lo dice, Cornelio y toda su familia se convierten a este evangelio. ¿Cómo es posible que un romano, cómo es posible que un gentil, cómo es posible que alguien con tanta autoridad tuviese su corazón tan sensible y reuniese a los suyos? ¿Por qué? Porque su vida lo hace posible, la vida de Jesús. Su vida hizo posible que una mujer, hermanos, llamada Lidia, habitante de Filipos, respondiese ese día al mensaje que Pablo compartía con la gente y su corazón estuviese dispuesto a oír. Solo su vida hace posible que una persona acá, una persona allá esté sensible y quiera escuchar. Hermanos, estamos viendo las cosas que hizo y ha hecho posible el que Cristo haya resucitado. Quien hace que lo imposible, quien hace que lo difícil, quien hace que lo improbable pueda ser totalmente posible, donde las puertas están cerradas. La vida de Jesús, su vida hace posible que esas puertas se puedan abrir. Hermanos, su vida hizo posible que el carcelero en aquella ciudad de Filipos, el carcelero, luego que las puertas fueron abiertas de esa cárcel y creyendo que los presos habían escapado, se iba a quitar la vida, y aparece Pablo para decirle que no lo haga. La vida de Jesús hizo posible que ese carcelero creyera, él y toda su familia. Y así, si seguimos revisando desde la resurrección de Jesús en adelante, uno se va a encontrar con testimonios, ejemplos de vida, personas, hombres y mujeres, lugares donde la vida de Jesús, esta nueva vida resucitada, hace posible el cambio. Donde no hay esperanza, se recobra la esperanza. Donde hay dureza de corazón, el corazón es enternecido. Donde alguien no quiere escuchar, de pronto está hambriento y deseoso de escuchar. Donde huye y escapa y se esconde Dios, de pronto sale de su refugio y dice, aquí estoy Dios, acércame a ti. Es la vida de Jesús que hace posible lo imposible. Es la vida de Jesús que hace que lo que está muerto pueda vivir, que hace lo que ha perdido esperanza pueda volver a recobrar esperanza. Hermanos, la vida de Jesús hizo posible que en el libro de los Hechos pudiésemos escuchar palabras tan claras, tan firmes y tan convincentes, como cuando a Pedro le preguntan ahí en Hechos capítulo 2, donde leíamos, varones, ¿qué haremos?, preguntan ellos. ¿Y qué termina diciendo Pedro y cómo responde entonces a esta pregunta? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contesta Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Solo la vida de Jesús hizo posible un mensaje claro, un mensaje firme, un mensaje convincente, un mensaje cierto. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. Solo uno es el camino, solo una es la forma. La única manera de obtener perdón de Dios, de poder obtener salvación, vida eterna y ser convertido en un hijo de Dios, es arrepentirse, es bautizarse, y de esa manera uno recibe el don del Espíritu Santo. Hermanos, la vida de Jesús hizo posible un mensaje claro, no diluido, sino que firme, claro, convincente y certero.
La vida de Jesús hizo posible, como cuando los discípulos o Pedro comparecían ante el concilio judío, que dijera tan claramente, de hecho, en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es claro el mensaje, por eso quienes nos están viendo en esta oportunidad, en estos días de resurrección, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, y que solamente en Jesús hay salvación. Y Pedro el apóstol, el resto de los discípulos, ven que la vida de Cristo trabaja tan profundamente en ellos que no pueden dejar de decir la manera y la forma de tener comunión con Dios, que a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 10, versículo 43, cuando está Pedro ahí con Cornelio el centurión, termina de hablar con él y les dice finalmente en Hechos 10:43, de él dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. La vida de Jesús hace posible, hermano, un mensaje claro, un mensaje que no está diluido, un mensaje firme, un mensaje convincente, que solamente en Jesús hay perdón de pecados, y la resurrección de Cristo viene a confirmar este mensaje que Pedro y los discípulos están predicando. Y finalmente, la vida de Jesús hace posible que Pablo y los que con él estaban le dijeran al carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú, y también al verte tu fe, tu familia, al ver tus convicciones, al ver tu cambio de vida, van a creer también que este mensaje, que este Jesús transforma una vida, y esa familia debería también recibir este mensaje y también convertirse y también ser salvo. Hermano, la vida de Jesús hace posible todo esto. Por lo tanto, al estar compartiendo en esta hora, en esta tarde, en este día de resurrección, quiero compartir y llevar hasta ustedes estas palabras en medio de la desesperanza y la preocupación en la que nos encontramos hoy día, en medio de la gran preocupación, en medio de la crisis que estamos atravesando, y cualquiera que sea. Lo más importante es saber que la vida de Jesús, su vida, ha hecho posible tu salvación, tu perdón, tu reencuentro con Dios, tu cambio de vida, una restauración de tu familia, de tus relaciones ahí en el hogar, una restauración de tu corazón interno, un corte de todas aquellas ataduras, vicios y malos hábitos. La vida de Jesús hace posible lo que es imposible para el hombre, para Dios es perfectamente posible. Así como este Pedro se transforma en un nuevo hombre, con ese poder, con ese dinamis en su interior, con ese Espíritu Santo, yo te quiero decir, no recordamos y no celebramos la resurrección de Jesús por nada. Lo celebramos, la recordamos, la cantamos, porque su vida hace posible que una vida pueda cambiar. Que tu corazón, que mi corazón puedan cambiar. Que en las circunstancias, aunque sean difíciles, Él tiene todo el poder de cambiarlas. Así que si su vida hace posible lo imposible, ¿por qué entonces no acercarse a Él? ¿Por qué entonces no decirle en una oración: Señor, aquí está mi corazón? ¿Por qué entonces no creer en aquel que venció la muerte, resucitó, y donde no había esperanza, Él perfectamente dio toda esperanza? Así que, hermano y hermana, usted que es creyente en Cristo, ¿cuál es el llamado? Manténgase firme sin fluctuar la fe que un día tú abrazaste y abrazamos en nuestro corazón. No nos apartemos, sigamos manteniendo, porque nuestra fe es seguro estandarte, porque mira a ese que derrotó la muerte, el pecado y todos los poderes del mal. Pero si tú crees que estás lejos de Dios y necesitas acercarte a Dios, ves que algo te falta, lo que te puedo decir es que la vida de Jesús hace posible lo imposible. Solo ríndete, solo entrégate, ven a la cruz de Jesús, pídele perdón, reconcíliate con Él, arrepiéntete de todos tus pecados, y entonces Él te perdonará,
te lavará, te limpiará y te dará una nueva vida. Hazlo de corazón, conviértete a Él, entrégate a Él mientras aún hay tiempo. Sé un hijo, una hija de Dios a partir de hoy día. Cualquiera haya sido tu maldad, Cristo ya la llevó y la cargó en la cruz y sufrió el dolor, el castigo y la penuria por esa tu maldad, para que tú tengas vida eterna. Quiero invitarte, porque Jesús, su vida, lo hace posible. Oremos al Señor. Te ruego que cierres tus ojos, acompáñame en esta oración. Señor, muchas gracias. Hay tantas cosas que decir sobre la resurrección, sobre lo que ocurrió el día en que tú resucitaste, pero claro está que cuando entramos a estos escritos y a estos relatos en el libro de los Hechos, luego de que tú resucitaste y ascendiste a los cielos en gloria y majestad, uno comienza a ver el efecto que se produce porque tu vida lo hace posible, tu vida lo hace posible, tu vida desde el momento que retomaste la vida en la resurrección, Señor, vino a traer esperanza y a dar importantes posibilidades para que aquel que está sumido, Señor, en una tristeza, en una angustia o en una depresión, en una pena, en una oscuridad, pueda ver posible su vida transformada y cambiada. Señor, en esta hora, gracias por cada uno que ha creído en ti para que se mantenga firme en la fe. Pero si hay alguien, Señor, que ha escuchado y está allí al otro lado, tal vez triste, apenado, ayúdale para que venga a ti y ponga su confianza en ti. Y al acercarse a ti, vea, Señor, cómo tu vida hace posible que Él también tenga vida. Tu vida, Señor, se plasme en la vida de aquellos que la han perdido para que la recobren y la recobren teniendo vida eterna. Que el que ha venido, Señor, se esté arrepintiendo. Si tú estás allí, pídele perdón al Señor por todos tus pecados. Arrepiéntete de cada uno de ellos. Renueva tu corazón en Él. Abrázate de Jesús. Cree en Él que murió y resucitó para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, oro por él o por ella, quien sea que esté tomándose de tu mano, para que lo haga con fe y de todo corazón. Gracias, Señor, porque en la vida cotidiana y en medio de lo que estamos pasando como país y como mundo, tu vida, Señor, hace posible que podamos seguir descubriendo bendiciones y favores en medio de las dificultades, en medio de tanta angustia, en medio de tanta tristeza y pérdidas de vida. Señor, que tu vida siga siendo posible, esos cambios, esos testimonios, esos milagros, Señor, que nos muestren tu grandeza y tu amor. Gracias, Padre. La gloria y la honra es para ti. Cantamos a tu nombre. Gracias te damos. Amén.